Bueno, una vez que hemos visto las principales características anatomofisiológicas de la mujer embarazada en un embarazo normal y también que hemos visto las principales afecciones que puede tener una embarazada en el capítulo de embarazo patológico, ya estamos en condiciones de hacer esta clase que habla del control prenatal. ¿Ya? Y el control, o sea, perdón, y esta clase tiene por objetivo dar a conocer las principales acciones que se llevan a cabo en el control de la embarazada para promover la salud, prevenir la enfermedad, detectar a tiempo las complicaciones que puedan presentarse en el curso del embarazo y así disminuir, por supuesto, la mortalidad perinatal, porque no solamente estamos viendo a la madre, sino que también estamos viendo al hijo que va creciendo dentro de su vientre. Entonces, ¿cómo se define el control prenatal? Se define como una serie de contactos, entrevistas o visitas programadas de la embarazada con los integrantes del equipo de salud con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza del bebé. ¿Ya? La atención prenatal es parte del proceso destinado a fomentar la salud de la madre, del feto y su familia y se apoya en la organización de los servicios de salud. Se recomienda que las mujeres inicien un control precoz, es decir, una vez que se hace el diagnóstico del embarazo, ojalá antes de las 20 semanas. Ahora, ¿con qué periodicidad se lleva a cabo el control prenatal? Esto es en un embarazo normal, digamos, se hace un control al mes hasta las 28 semanas. Desde las 28 hasta las 36, un control cada 15 días, o sea, cada 2 veces al mes. Y desde las 36 hasta el parto se hace un control semanal. ¿Cuáles son los objetivos del primer control? Definir el estado actual de salud de la madre y del feto, determinar la edad gestacional que tiene este embarazo, evaluar los posibles riesgos y eventualmente corregirlos, planificar el control prenatal y suministrar ácido fólico 4 a 5 miligramos al día en antecedentes que haya malformaciones del tubo neural. ¿Qué se hace en el primer control? Se hace una historia clínica en donde se estudia la realidad psicosocial, la actitud que tiene la madre ante el embarazo y las enfermedades crónicas, los antecedentes de enfermedades crónicas o las enfermedades crónicas que ella pueda tener. Se le consulta acerca de los antecedentes de parto prematuro, de retardo de crecimiento intrauterino, de trastorno hipertensivo, antecedentes de tabaquismo, alcohol, drogas ilícitas, depresión, conductas sexuales de riesgo, se hace una historia menstrual para calcular la edad gestacional y se le pregunta también si tiene antecedentes familiares de hipertensión, diabetes, retardo de crecimiento intrauterino, especialmente en la línea materna. ¿Ya? Se hace pesquisa también y análisis del riesgo psicosocial que puede haber en este embarazo, porque podríamos estar con un embarazo adolescente, podríamos estar en un embarazo no deseado, o una madre con una escolaridad menor a sexto básico, con falta de apoyo social, a veces madre adolescente que la han expulsado del hogar porque se quedó embarazada y están acogidas en un hogar de menores, entonces en el fondo hay distintas realidades, ¿cierto? Ver los antecedentes de abuso sexual, porque podría ser este embarazo fruto de un abuso sexual. También evaluar si hay violencia intrafamiliar, si hay depresión, si hay abuso o dependencia de sustancias. En el examen físico general y segmentario se va a realizar una búsqueda de signos de enfermedad de cualquier sistema cardiovascular, eh, de cualquier sistema. El cardiovascular porque va a sufrir una sobrecarga que es propia del embarazo y por lo tanto es importante la ocultación del corazón, aunque ya no tenga cardiopatías. También cualquier signo clínico debe confirmarse con exámenes complementarios y una interconsulta al especialista. Este examen físico general y segmentario también incluye el diagnóstico y tratamiento de las patologías dentarias, porque en nuestro país todo lo que significa el acceso a la salud bucal es GES para la embarazada, ¿ya? También hay que determinar el peso y la talla y calcular el índice de masa corporal para el diagnóstico nutricional de la embarazada al ingreso al control. Se hace un examen obstétrico, mamas, genitales, externos e internos. Si la mujer no tiene un PAP vigente, se le toma un PAP, ¿ya?
Se tratan las infecciones cérvico-vaginales y también se puede evaluar la respuesta a tratamiento por posible Gardnerella vaginales o Streptococcus beta hemolítico y su relación con el parto prematuro, con la ruptura prematura de membrana y la sepsis neonatal. En el fondo se ha visto que estas leucorreas causadas por la Gardnerella vaginal, por ejemplo, tienen un mayor riesgo de tener un parto prematuro, una rotura prematura de membrana. Y el estreptococo beta hemolítico es un gran, cuando el niño al pasar por el canal del parto lo adquiere, es una de las patologías más graves que puede tener un recién nacido de término. ¿Ya? Yo he visto niños graves y he visto morir niños a causa de este estreptococo beta hemolítico. Bueno, hace un tiempo a esta parte se hace también un screening de estreptococo que me parece que es como a las 36 semanas de edad gestacional en el embarazo, donde se le hace un cultivo perianal a la mujer en búsqueda de este estreptococo. ¿Ya? También en este examen obstétrico se evalúan los latidos cardiofetales con el estetoscopio de Pinar si la mujer tiene más de 18 semanas, y si tenemos Doppler en la consulta lo podemos hacer con él entre las 11 y 12 semanas de edad gestacional. Se debe aplicar un score en el primer control, y este score habla de la historia obstétrica de muerte fetal o neonatal previa, de antecedente 3 o más abortos, peso de nacimiento previo bajo 2.500 gramos o sobre 4.500 gramos, parto prematuro previo de 35 semanas, anomalía congénita mayor, hospitalizaciones por hipertensión, preeclampsia o eclampsia en el último embarazo, cirugía uterina previa. ¿Ya? También se ve las patologías médicas generales como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus tipo 1 o 2, en la patología renal o cardíaca, el abuso de sustancias, incluido el alcohol, y cualquier otra patología o condición médica que requiera, que sea, de base en la embarazada. Cualquiera de estas patologías califica a la embarazada como de alto riesgo y por lo tanto se la debe derivar a alto riesgo obstétrico. También en este primer control se le deben pedir exámenes de laboratorio. Se pide un grupo de sangre, grupo IRH. Recuerden que dentro de lo que vimos en los embarazos patológicos es sumamente importante clasificar a la mujer, sobre todo en el grupo IRH, en el sentido de que podría ser IRH negativo, sería un riesgo, ¿cierto? Ahora, habitualmente si las personas se han hecho una clasificación de grupo IRH, la única forma de corroborar que es real es que ellas traigan un documento que diga dónde se lo tomaron y todo. Si no, siempre se les hace la clasificación nuevamente en el control. ¿Ya? No nos sirve que nos diga que ella es grupo A o no, que sea. Necesitamos un documento. ¿Ya? Se le pide hematocrito y hemoglobina en el primer control, y después se le pide entre las 24 y 28 semanas. También se hace una glicemia en ayuna en el primer control. Se hace un test de sobrecarga de la glucosa entre las 24 y las 28 semanas como screening para la diabetes gestacional. Se hace un urocultivo, un sedimento urinario en el primer control, y entre las 28 y 32 semanas en caso de diabetes mellitus. ¿Ya? El urocultivo sedimento urinario, en el fondo lo que primero se hace es una orina completa, y de acuerdo a eso se determina si es necesario tomar un urocultivo. ¿Ya? Y bueno, entre las 28 y las 32 semanas si la persona padece de diabetes mellitus. Y el urocultivo también SOS en cualquier momento de la embarazada si ella tiene alguna molestia. Se hace un BDRL en el primer control y también entre las 24 y 28 semanas para descartar que haya sífilis, ¿cierto? Porque así, si hay presencia, sobre todo en el primer control, si aparece sífilis, se puede tratar a tiempo, y como aún no está bien formada la placenta, no hay riesgo, digamos, de que el niño se vaya a contaminar y a tener sífilis congénita. Se toma HIV en el primer control, previa consejería en mujeres con antecedentes de riesgo. ¿Ya? Ecografía a las 18 y a las 32 semanas, y Papa Nicolau en el primer control a las mujeres mayores de 25 años sin PAP vigente. A las mujeres de bajo riesgo se les realiza el control de rutina, que incluye las 3 dimensiones: pesquisa de las condiciones de salud que pueden aumentar el grado de riesgo, intervenciones terapéuticas reconocidas como beneficiosas, y educar sobre los signos de alerta en el embarazo y qué hacer en cada caso. O sea, en el fondo, cuando hacemos toda esta anamnesis y no encontramos ningún riesgo, se decide que ella tenga su control de rutina, como los que vimos, que era una vez al mes hasta las 28 semanas.
2 veces al mes entre las 28 y las 36 y todas las semanas entre las 36 y el parto. ¿Dónde se realiza este control? En el nivel primario de salud, en los consultorios generales, urbanos y rurales, en los centros de salud familiar, en las postas rurales y en las estaciones médico-rurales. ¿Qué actividades se hacen? Entonces dijimos que en el nivel primario el control prenatal, la consulta nutricional para, digamos, ingresar a la mujer al Programa Nacional de Alimentación Complementaria, la entrega de complementos si es necesario en el PENAC, consulta de morbilidad obstétrica. Entonces, a este nivel se solucionan los problemas de menor complejidad, atendido por matronas, médicos generales, nutricionistas, asistentes sociales y odontólogos, quienes van a solucionar los problemas de la embarazada cuyo embarazo se desarrolla en condiciones normales. Y se deriva a nivel secundario aquellas personas que tienen características que hacen que su embarazo sea de alto riesgo. Esto podría ser en el consultorio de especialidades, podría ser en los centros de referencia de salud o centros de diagnóstico y terapéutica, CDT. Ya en ellos se realiza la consulta obstétrico perinatal por un médico especialista ginecobstetra. Ahora, ¿qué orientaciones existen si estamos controlando un embarazo en el consultorio y ocurren algunas situaciones? Aquí hay un listado de todas las cosas que hacen que la matrona tenga que derivar a la mujer a nivel secundario o terciario. Por ejemplo, si hay un aborto habitual, o sea, tiene más de 2 abortos, hay que derivarla a nivel secundario antes de las 12 semanas. Si tiene antecedentes de muerte perinatal previa, hay que derivarla de inmediato. ¿Ya? Por ejemplo, si es una gestante menor de 16 o mayor de 40 años sin patología asociada o con patología asociada, hay que derivarla sin patología asociada a las 18 semanas y de inmediato a la con patología asociada. ¿Ya? Y aquí, bueno, está todo el listado. Si hay retardo del crecimiento intrauterino inmediato, porque esto se puede ir dando a la medida que nosotros vamos haciendo el control de la altura uterina. Antes no podríamos darnos cuenta. ¿Ya? Aquí hay otras enfermedades que requieren, digamos, derivación. Si estamos en un embarazo gemelar sin patología, a las 18 semanas. Si hay una patología, se deriva de inmediato. RH negativo sensibilizada, se hace de inmediato. Placenta previa sin metrorragia, de inmediato. Con metrorragia, también de inmediato. O sea, siempre que hay placenta previa se deriva de inmediato. ¿Ya? La presentación distóxica a las 36 semanas. Si hay una rotura prematura de membrana, inmediato. Un embarazo mayor a 41 semanas, inmediato. ¿Ya? Y eso, en el fondo, importante que ahí está el detalle de todas las cosas que pueden ocurrir en el embarazo y que en qué momento debe derivar. ¿Ya? Ahora, esto es lo que se dio en el primer control del embarazo, ¿cierto? Ahora, si seguimos en el control de embarazo en el CEFAM, en cada visita se debe documentar el peso de la madre, la altura del fondo uterino, la presión arterial y el análisis de orina con tira reactiva. Todos estos hallazgos deben registrarse en el carnet de control de la mujer y deben compararse con las visitas anteriores. Entonces, el peso. En esta tabla se ve un poco las recomendaciones para la tasa de aumento de peso total y durante el embarazo según el índice de masa corporal antes del embarazo. O sea, si ella ingresa con un IMC menor a 18,5, se recomienda que pueda aumentar entre los 12,7 kilos y los 18. ¿Ya? Y aquí, o sea, más o menos medio kilo por semana, ¿ya? Entre el segundo y el tercer trimestre. Una embarazada que ingresa con obesidad tiene que aumentar de peso entre 5 y 9 kilos, o sea, como 200 gramos semanales desde el segundo y tercer trimestre. ¿Ya? Eso es más o menos la recomendación, porque en el fondo se supone que igual la mujer embarazada debe aumentar de peso, ya lo vimos, por el crecimiento del útero, el líquido amniótico, la lactancia materna, el mismo niño que está dentro de su útero. Pero en el fondo esas son las recomendaciones que tiene de aumento de peso de acuerdo a cómo ella ingresa al embarazo. La presión arterial, ya vimos también en las características cardiovasculares que la presión arterial disminuye como 5 a 7 milímetros
La sistólica y diastólica al principio del segundo trimestre del embarazo, se normaliza en el tercer trimestre. Ahora, los cambios en la presión arterial son un signo sutil de un compromiso vascular. El aumento de la presión arterial puede anteceder, por ejemplo, a una aparición de proteinuria, que como vimos en la patología del embarazo puede ser una preeclampsia. Se mide con mayor precisión si se pone a la embarazada en posición sedente, es decir, con el brazo a nivel del corazón. La altura del fondo uterino. Ya existe una relación entonces, como lo vimos también en las características, entre la altura del fondo uterino y la edad gestacional en semanas, entre las 18 y las 34 semanas. Se mide desde la sínfisis del pubis hasta la parte superior del útero, esto se llama técnica de McDonald, y si en alguna de estas mediciones hay una discordancia respecto a la edad gestacional por más de 2 centímetros o semanas, se debe derivar al policlínico de alto riesgo, o sea, de retardo de crecimiento intrauterino. ¿Ya? Los latidos cardíacos fetales se pueden ocultar a partir de las 10-12 semanas con un Doppler, ¿ya? Ahora, si no existe Doppler, se puede escuchar con este estetoscopio de Pinar a partir de las 18 semanas. Si se pueden ocultar los latidos cardiofetales, es importante que se determine la frecuencia, el ritmo y la regularidad de la frecuencia cardíaca. También observar si hay aceleraciones y desaceleraciones, ¿ya? Cualquier alteración en la frecuencia cardíaca o el ritmo debe derivarse al policlínico de alto riesgo obstétrico. Edema. Además, hay que anotar los hallazgos de edema, incluyendo episodios transitorios de edema o inflamación. El edema de extremidades inferiores al final del embarazo es una consecuencia natural de estos cambios hidrostáticos en la circulación de la parte inferior del cuerpo, ¿cierto? Ya lo vimos, por un lado está la relajación de los vasos sanguíneos que produce la progesterona, y por otro lado está la compresión de la vena cava por el útero que rota hacia la derecha y que por lo tanto disminuye la circulación. Mucho rato de pie de la mujer, por supuesto que van a haber mayor riesgo de edema, por lo tanto se le recomienda a la embarazada que en ciertos momentos del día ella ponga sus extremidades en alto para que pueda permitir un buen retorno venoso. Además, también se le recomienda que duerma de cúbito lateral derecho o izquierdo, nunca de espalda, porque así va a seguir comprimiendo la cava, incluso en posición acostada. En la parte superior, el edema en la parte superior del rostro, en la parte superior, ya sea rostro o mano, asociado con aumento relativo de la presión arterial, pueden ser el primer signo de una preeclampsia. Aunque ahora el edema no forma parte de los criterios diagnósticos, pero es importante tenerlo en cuenta. Una elevación moderada de la presión arterial sin retención excesiva de líquido puede sugerir una predisposición a una hipertensión crónica. Tamaño y posición fetal. En general, uno empieza a valorar, hace una valoración manual del tamaño y posición fetal, está indicado después de las 26 semanas de gestación. Entonces, en el fondo, lo que la matrona hace es que después de las 26 semanas, ella palpa el fondo uterino y después hace unas maniobras que se llaman de Leopold, donde uno empieza a ubicar dónde está el polo cefálico, o sea, las nalgas, y dónde está el polo cefálico y el polo podálico, ¿ya? Lo ideal es que el niño esté de cabeza, ¿cierto? Con el polo cefálico presentándose hacia el canal del parto. Pero eso, en el fondo, puede ir cambiando con el curso del embarazo. El feto puede asumir varias posiciones antes del final de la gestación, ¿ya? Ahora, la persistencia de una presentación anómala hasta el final del embarazo sugiere una placentación anómala, alteración uterina u otros problemas que deben investigarse mediante una ecografía. Para la presentación incorrecta persistente debe considerar la versión cefálica externa entre las 37 y 38 semanas de gestación. Eso es que el obstetra en el fondo le mueve la guatita y trata de que el niño se cambie de posición, ¿ya? Bueno, aquí está la bibliografía en el fondo en que me basé para hacer este control prenatal.